Andrés Manuel López Obrador, este luchador social de izquierda, que estaba a favor de la democracia y la libertad, ha muerto. El hombre en este país y en muchos siempre ha estado acostumbrado a dominar. Y cuando una mujer se empodera y luego se empodera colectivamente, porque entonces empieza a crecer la red de empoderamiento y entonces eso representa una amenaza a la estructura de poder que siempre el hombre ha conocido y las mujeres también. La historia nunca se ha fijado que cuando todo se derrumba son las mujeres históricamente las que recogen los pedazos. Sí, mucho Tesla. Y sí, una inversión de 4.500 millones de dólares y el transporte y la inseguridad. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Aquí estamos con tres mujeres de las más inteligentes: Sofía Segovia, escritora y bestseller por El murmullo de las abejas; Indira Kempis, senadora de la República; y Lorena de la Garza, diputada en Nuevo León. Esta semana hay mucho tema, mucha tela de donde cortar. Empecemos con el primer tema. El tema de hoy, 8M. Estamos en el 8M. Se puede sonar un tema trillado, pero no es trillado, porque hay que seguir hablando del tema y no cada año, como ya lo hemos dicho en esta mesa, o sea, no es cada año que toquemos el tema, sino que hay que tocarlo diario y también con nosotras mismas, porque siento que muchas veces nosotras mismas le pusimos al tema valla mujeres por las vallas físicas, pero también nosotras mismas muchas veces nos hacemos un sabotaje. En la casa, en el trabajo, en donde te mueves. ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no dices algo? Y bueno, voy a abrir con una ley que se acaba de promulgar, que es la ley de Monzón, a raíz de Cecilia Monzón, abogada feminista en Puebla, y que irónicamente su marido fue el que le quitó la vida. Entonces, siendo una abogada feminista súper inteligente, echada para adelante, de las pocas que hay en México, ella sufrió un feminicidio. Entonces, con eso les dejo en la mesa porque hasta se me pone la piel chinita decir cómo era la abogada feminista y cayó en la violencia de género con su esposo en cuatro paredes. Muchas veces no hablamos de lo que pasa en esas cuatro paredes, somos muy abiertas fuera de, pero dentro de ahí, pues tenemos que hablarlo también, ¿no? Sofía, ¿tú qué? Pues creo que es muy complicado y todo empieza desde escoger una buena pareja, ¿verdad? Y el feminismo no detiene balas o cuchillos, no te salva de nada. Lo que nos va a salvar es seguir hablando de esto todos los días, como dices tú. Incomódele a quien le incomode. Pintando las vallas que pongan, porque la van a poner otra vez, y la valla que pongan la van a ir a patear y la van a ir a rayar, y yo espero que la rayen con todos los nombres de las que hemos perdido, ¿no? De las que ya no están, y que no perdamos ni una más. Sin duda el machismo no es gripa, y lamentablemente las mujeres, yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, estoy casada, digo, o sea, ¿cómo estamos casi como en una rueda de la fortuna, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Sí. En una constante pelea para deconstruirnos, porque ahora es una batalla. Y hace un rato Lorena decía algo muy, muy certero. ¿Cómo es que tal pareciera que entre más estamos determinantes en nuestro feminismo, en nuestros derechos y libertades, más hay violencia hacia nosotras? Hay una carga casi como si fuera una revancha o una venganza. Y eso se percibe. Entonces, sí, estos cuestionamientos que a veces yo también me lo hago, por ejemplo, cuando estoy acompañando casos de violencia a mujeres, y luego digo, pero no tiene, digamos, la clase social del estereotipo de mujer violentada, no tiene los estudios del estereotipo de mujer violentada. Y cuando yo misma es como un electroshock de por qué pasa esto, si se supone que hay información, hay datos, hay personas que te pueden acompañar en esa situación. Entonces, parte de mis reflexiones que yo pongo sobre la mesa es eso, el machismo no es gripa y hoy nos estamos encontrando con una decisión de hombres y mujeres, y esta sí no tiene género, es qué decido respecto a mis acciones.
de construirme o no hacerlo. Totalmente. Porque todas y todos llevamos un macho dentro. Sí, el machismo no Todas, es sí. nada más de hombres. No, Así es, de mujeres también. No, y también el ser machista no solamente es voy a sacar un cuchillo y violentar, como dijiste ahorita, Sofía. Claro. También es con una palabra sutil en una mesa de trabajo, cuando estás con puro hombre y dices tú, no, hombre, qué misóginos, o sea, de veras, o sea, te quieres parar, aunque sea en la mesa del consejo de la empresa o de no sé, a decir, a ver, ¿verdad? O si te dicen, ay, pues, yo creo que la falda más abajo, te lo juro, siguen diciendo. O sea, Sonríe siguen, más. sí, sonríe más. No seas tan, Arréglate. o no seas tan, no sé qué a ver, Sí, regresémonos ahí, a ver, es que Lorena. para mí es un tema de estructuras de poder y el Ajá. hombre en este país y en muchos siempre ha estado acostumbrado a dominar la mesa, dominar la conversación, dominar en la familia, dominar. Y cuando una mujer se empodera y luego se empodera colectivamente, porque entonces empieza a crecer la red de empoderamiento y entonces empezaste la primera manifestación con un grupo de 100 mujeres y ahora son 100,000 y luego es 1,000,000 de mujeres las que salen a las calles a manifestarse, eso representa una amenaza a la estructura de poder que siempre el hombre ha conocido y las mujeres también. Entonces, si tú preguntas en las corporaciones, por ejemplo, policíacas, las mujeres policías sufren mucha violencia en casa. Porque para el hombre pareja, una mujer con poder es una amenaza a su viralidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, el caso que tú Imagínate, decías es de que la eso abogada está muy, Cecilia muy- Monzón, es muy fuerte. Sí, muy Y hay fuerte. mujeres juezas en el Poder Judicial que también sufren agresión en casa, que tú dices, una jueza con todo el poder, o sea, es una jueza, ¿verdad? Y también sufre agresión en casa y probablemente no la haga público porque qué vergüenza que mis otros compañeros sepan que a pesar de que yo soy la juez, pues en mi casa sufro esta violencia. Eso es bien importante, Entonces, perdón que te interrumpa. O sea, esa parte de yo en el mundo exterior soy empoderada, soy no sé qué, y entro a mi casa y no soy temo un empoderada. infierno, ¿no? Eso yo creo que pasa más seguido de lo que creemos. Por supuesto. Y entonces cuando las mujeres salen en días como hoy, que es el 8 de marzo, y mañana, que es el paro, y hacemos estas manifestaciones de que estamos luchando por nuestros espacios, por nuestra paz, por nuestra seguridad, por también tener un rol dominante como lo decía ahorita, en la conversación, en las estructuras de poder, hay muchos que se sienten amenazados, malamente, pero sienten esa amenaza. Entonces, en una frustración y en una amenaza a su virilidad, pues toman una conducta primitiva de agresión. Y eso, por eso hay gente que me dice, es que parece que entre más se manifiestan y entre más avanza la lucha feminista, más agresiones contra mujeres hay, sí, totalmente. Y la pandemia fue un factor fundamental para que ese bagaje que traemos se duplicara. ¿Por qué? Porque en la pandemia nos quedamos en casa con los niños estaban estudiando en casa. Hay estudios que en Estados Unidos, que es el país número 1 de pro mujer, las mujeres decidieron renunciar a los trabajos porque se quedaban atrás, porque no podían con todo el rollo pandémico de los niños, la casa, no sé qué. Entonces optaban por, bueno, pues ya me pasó el pasante, el que había entrado antes que yo, el que yo contraté ya es mi jefe. Entonces, ese tipo de cosas. Pues sí, pero mira, ahí tienes es algo un caso. que bueno. Ahí tienes un caso también muy, muy específico. O sea, Estados Unidos, tú dices, el país más avanzado en la lucha de las mujeres. Sí y no, ¿eh? Porque, por ejemplo, Estados Unidos no tiene la ausencia por maternidad pagada. Sí. Una mujer que decide ser mamá y atender a sus hijos en Estados Unidos tiene que dar 2 pasos atrás porque no le van a pagar un sueldo mientras que está en su posparto. Sí. Entonces sí, muy pro mujeres y muy de avanzada y muy primer lugar en lo que tú quieras, pero no proteges el desarrollo de tus mujeres. Sí. ¿Te quedas pensando, Sofía? Me quedo pensando. Para decirnos. A ver, dinos. Yo creo que me parece que a veces estas mujeres que entran en violencia no se dan cuenta cuándo empezó esa violencia, porque la violencia siempre empieza con algún chiste,
alguna palabra luego, cómo hay que seguir la ruta crítica de la violencia. ¿Cómo empezó ese matrimonio de esta feminista de la que hablas? Pues de seguro con algunos chistecitos y algunos comentarios y cállate por aquí, cállate. Y para cuando te das cuenta, es que fueron muchos años de no darte cuenta, que participabas, ¿no? Entonces sí, ahorita hay muchas situaciones en las que todavía se hacen chistes sobre mujeres, ¿no? Y no quieres ser ahora que está de moda y de mala onda moda, ser woke, ¿verdad? Sí. Y decir, párale con los chistes, pero es que sí es verdad, ¿dónde empieza la violencia? Y en redes sociales. Y todo el mundo se rió, no fue violento. Sí. Pero es que hay un acomodo porque nos convertimos en las historias que nos contamos. Y entonces por eso también les pasa a las mujeres que tienen el machismo bien instalado. Y esta idea que tú decías al principio de, bueno, tú sola te pones los límites porque te han contado estas historias de la princesa, nada más con eso, necesita que alguien la rescate. En lugar de la princesa caballero, yo me acuerdo de esa caricatura cuando yo estaba chica, que se lanzaba y se salvaba, ¿no? O sea, y salvaba a todo el mundo. Entonces, tenemos que sacudirnos muchas cosas que vienen de mucho antes, y para bueno, que también, en la mesa de trabajo no nos interrumpan y nos callen, ¿no? O por ejemplo, digo, una cuestión que pasó ahorita con lo de Rihanna, digo, ya sé que está medio, pero a ver, Rihanna salió, no sabíamos si estaba embarazada o no, ya luego supimos, pero bueno, bailó y trató de bailar y lo hizo bien, a ver, lo hizo bien. Las redes sociales la criticaron al por mayor, machista. Todos los comentarios eran, una mujer embarazada ni bailó, ni no sé qué, la menospreciaban, la no sé qué. Así le pasó también a una Madonna cuando salió, nombre irreconocible, está operada. A ver. Estos comentarios vienen del machismo. Entonces, desde ahí, cuando las adolescentes que ahorita están metidas en todo lo de redes sociales, bueno, en general todo el mundo, pero que agarran esas ideas, ahí dices tú, cuando seas woke, o sea, ¿qué está pasando? Vamos a hacer un paso atrás porque el mundo sigue estando así. O sea, no permiten que una Rihanna sea, wow, pues lo hiciste, ¿verdad? O sea, ¿o qué? Mira, pues al menos Rihanna nos enseñó a bailar así como señora sin sentir pena. ¿No? Sí, porque así baila, sin pena, muchacha, suéltate, ¿no? Dalo todo, pues sí. O sea, sí. Es que también es eso, es el machismo nos ha silenciado. Entonces, somos incapaces de dar, a ver, el manotazo a la mesa. Y de levantarte y decir, no, así no, joven. Si en política, porque ese es mi razonamiento, si en política que se supone que somos unas privilegiadas porque tenemos un espacio de poder, tuvimos que llegar al punto de definir violencia política en razón de género en el Senado de la República, histórico, que incluso nos preguntaban, pero pues ustedes de qué se quejan, deberían de trabajar por las mujeres que no son privilegiadas. Híjole, si te pudiera explicar que esto ya ni siquiera es un tema de jerarquía y escalera, sino que todas estamos padeciendo lo mismo desde lo más pequeño hasta lo más grave. Y tiene que ver desde lo micro, o sea, el micromachismo. Por ejemplo, yo ayer fue un evento, no quiero quemar a nadie, pero fue un evento, ahí lo pueden encontrar a qué evento fui. Pero yo decía, Dios mío, ojalá y la gente se diera cuenta de lo que yo me estoy dando cuenta. Y yo soy la única mujer de la primera fila central. La única mujer de la primera fila central. ¡Qué orgullo! Y mira. Pero además estoy en la orilla, casi me caigo de la fila central. O sea, ¿te pones así de qué? O sea, estás pero no estás. Estás pero no estás, ¿no? Y entonces... Pero tú te veo no bailando como Rihanna, con permiso. Yo me llevé mi vestido rosa, que por cierto alguien me dijo, ya nada más te faltaba el INE, no se toca aquí en la espalda. Yo me llevé mi vestido rosa. Como Ocasio-Cortez cuando se puso Tax the Rich, te hubieras puesto. ¿Verdad? El INE no se toca, una cosa así. Pero no, entonces yo veo esas imágenes y no les miento, yo tengo una colección en mi teléfono de fotos así. Todos son hombres, ahí hay una aventada, quién sabe quién sea, pero ahí está, por algo está, ¿no? Entonces, esta cuestión de no deconstruirnos y de
que no se entienda que esto, desde lo mínimo hasta lo macro, tiene que verse con una mirada y perspectiva de género. Es decir, yo no quisiera ser la única mujer en una fila cuando hay más actoras políticas, más mujeres que pueden ocupar un espacio y que lamentablemente los hombres tengan o no tengan poder. Y las personas también, o sea, en general, no hay esta perspectiva de que la violencia no es cuando ya, el otro día lo comentábamos, no es cuando ya se consumó un feminicidio. No Sí, es cuando ya es se el camino, como dices El tú. camino, es todo lo que hay alrededor. Bueno, y lo vemos ahorita con la ministra Norma Piña, que al rato vamos a tocar el tema. O sea, está ahí, es una dulce oposición, yo lo considero así porque es muy entrona, está y recibiendo amenazas de muerte, ¿no? Entonces, ahí al rato vamos a tocar el tema, pero... Y aquí va las periodistas mujeres y los periodistas hombres. Sí. Obviamente dicen algo que no le gusta a algún troll y van y Los atacan, bots. pero Sí, los sí, atacan de manera muy distinta. Sí. Y atacan mucho más a las mujeres y las atacan en cuanto a su género y a los hombres a las ideas. Sí. Entonces eso sucede. Y hay, ¿cuántos congresos de lactancia hay en que son los expertos que van a hablar? Son puros hombres. Sí. Es dramático, ¿eh? Sí, tenemos que empezar a ocupar nuestros espacios. Oye, y luego se preguntan por qué uno anda quejándose de gritona y sí de histérica. Pues sí, ¿por qué no? Porque esos son corajes que ya no tenemos que acumular y callar. ¿No? A mí, Patricia Mercado, siempre la cito, pero Patricia Mercado tiene una frase que me encanta y me la dijo en un momento personal, o sea, en un momento personal de yo no comprender algunas cosas que estaban pasando en el Senado. Y entonces me dice, al final de todo su consejo, me dice, tú no tienes por qué llorar sola en el baño. Y con eso dijo todo, ¿no? Buenísimo. No tienes por qué llorar sola en el baño. Muchas hemos tenido que pasar por eso, pero tú ya no. Sí. Tú ya no. Sí. Llorar sola en el hemos baño. llorado solas en el baño. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, claro. Y bueno, así, yo sí. ¿no? yo sí. Sí, porque es como, pero esa es parte de la culpa de la que hablo. Y me declaro culpable en esta cuestión, o sea, porque es una valla que a ver, no puedes llorar en la mesa del trabajo, de no sé qué. Entonces te paras, te vas, y tú, no puedes quejarte, ¿no? Como dices tú, ¿por qué no puedo decirlo ahí? O sea, sí, bueno, tal? Tere Madero, que además es prima mía, recuerdo que cuando iba a ser, no me acuerdo si embajadora o alcaldesa o algo así, preguntaban, ¿ya tendrá todavía la matriz o no tendrá la matriz? ¿Y estará en su menopausia o no estará en su menopausia? Por la cuestión de la histeria de la mujer, ¿no? Es que por eso no son capaces. Ay, perdón, pero los hombres también chochean, ¿no? Bueno, o sea, el voto lo tenemos hace poco. Tenemos que pensar que hace muy poco que tenemos el voto porque decían que no éramos capaces de pensar sin nuestra histeria, ¿no? Y esto sucede y es violencia tremendísima y y le sucede yo creo que a todas o está con bebé como Rihanna, ¿a ti te pasó? Sí, a mí me sigue pasando. Mi bebé tiene 2 meses, acaba de cumplir 2 meses. Y no hay reunión a la que llegue o gente a la que vaya que no me diga, ¿cómo está tu hijo? Ok, hasta ahí va la cortesía muy padre. Y la siguiente pregunta es, oye, pero ¿y quién te lo está cuidando? O sea, ¿quién te lo está cuidando como si tú no lo cuidaras? Como si no lo cuidara y como si solo fuera mío. Sí. Y me preguntaba yo, mi marido que es ingeniero, ¿cuántas reuniones o trabajos llegará que le pregunten por su hijo y quién está cuidando a su hijo? No. Porque entonces la expectativa es que nomás yo lo haga, pues, o sea, ¿qué onda que estás aquí trabajando y no estás en tu casa con tu bebito? Y así hay muchas conversaciones que te aseguro que no lo hacen con mala fe, o sea, la gente te lo pregunta por una cortesía y una conversación, como automatizado. Pero ahí es una actitud machista que tenemos metida y clavada porque asumimos que mi rol sería solamente estar o sea, que solamente sería mi responsabilidad estar en mi casa cuidando a mi hijo. Y es algo que lo tomamos como válido, nadie alrededor de mí, ni siquiera yo me ofendo porque me hagan esas preguntas, pero sí me lo cuestiono de... Mi marido vivirá lo mismo de aquella parte. Claro. A mí me pasa también de la junta, no sé qué, y yo. Ah, no, pero Marcela, tú tienes que ir al colegio por los niños. Entonces, a ver, espérame. Yo me la puedo arreglar, ¿verdad?
no, pero ya es como dices tú, automáticamente te avientan no, pues tú vas a estar Ocupada con los hijos, haciendo Sí, son el esas pastel. vallas, esas son las sí, vallas. porque los amamos y son parte de nuestra vida, pero no tomes por hecho, o sea, ya toman por hecho que tenemos que estar en el espacio casero. Se puede hacer todo al mismo tiempo. Se puede hacer todo al mismo Las tiempo. mujeres tenemos ese superpoder. Sí. Conclusión, podemos multitask, ¿no? Totalmente. Y bueno, esas vallas, yo sí creo que esa parte de la conclusión, quitémoslas nosotros también. Esas vallas las podemos quitar físicas y emocionalmente, ¿no? O sea... Sí, pues mira, yo como dice Shakira y Karol G en esta nueva canción, que me parece fascinante, como dato y aportación cultural, sí. si tú escuchas la letra, dices, wow, porque a pesar de todo esto que nos dicen, de toda esta opresión, de las desigualdades, el rezago en derechos, etcétera, las mujeres hemos comprobado algo, que sí rompemos eso, que sí rompemos, no hablo de... Sí hablo en romper las puertas y las vallas y todo eso, pero hablo también en un sentido psicológico. Las propias, las personales, las que te van diciendo no puedes, haces las cosas como si fueras una niña, toda esta denostación, sí podemos, ¿no? Entonces dice que me puse como triple M, más buena, más dura, más level. Entonces ustedes síganle, muchachos, síganle, sin construirse, hombres y mujeres. Y 4M. Y las que siguen. O sea, la capacidad de resiliencia de todas las mujeres, yo no conozco una sola, y sin hablar de moral, ni buenas ni malas, no conozco una sola que como mujeres seamos tan resilientes. ¿Tú, Sofía? Muy de acuerdo con eso. Lo que sucede es que las que menos lo comprenden son las mujeres. ¿Por qué? Porque la historia nunca se ha fijado que cuando todo se derrumba son las mujeres históricamente las que recogen los pedazos. Bueno, y son las que continúan la vida de un país. Wow. Con eso nos quedamos de conclusión. Gracias. Bueno, ¿y el plan B? ¿Y la hora cenicienta o la hora que decías, cómo, Sofía? Chingüengüenchona. Ah, pues sí. Para la hora de los sinvergüenzas, ¿verdad? Porque pues, porque en la medianoche empiezas hazlo a la luz del día, en la mañana. A ver, tú, Lorena, ¿qué? Pues definitivamente es uno de los temas en los que todo México debería estar atento y ocupado. Este plan B que desde su origen ya fue una trampa, o sea, porque el presidente sabía que no le iban a dar sus votos para hacer una reforma constitucional y entonces su equipo dice, ¿cómo le hago? Una ley secundaria. Es así, no necesito los votos que no tengo. Y entonces así es como se crea el dichoso y famoso plan B, que es una amenaza para todo lo que nosotros conocemos como sistema democrático. Y a lo mejor la gente que nos está viendo no se acuerda, voy a hacer un disclaimer aquí, porque yo soy diputada local y soy del PRI, pero eso no significa que yo solape la historia de muchas cosas que durante la hegemonía del PRI pasaron, ¿verdad? Entonces, este plan B lo que viene es amenazar la democracia con la que hoy vivimos, que fue una lucha, una victoria ciudadana, una victoria de la gente para quitarle la hegemonía al PRI cuando desde gobernación se organizaban las elecciones. Entonces, este plan B lo que está haciendo prácticamente es regresarnos a esa época, desapareciendo creo que más de 300 juntas distritales que son como las sucursales del INE en los estados, para decirlo de manera fácil, desapareciendo el trabajo de más de, creo que 1,500 personas que trabajan en el INE, que tienen un servicio profesional de carrera, o sea, que no son cuotas de partidos ni nada, es gente que se ha dedicado al servicio electoral de carrera y que concursan exámenes teóricos para tener esas plazas. Entonces empezando por el secretario también. Empezando por el secretario. Entonces, imagínense lo que representa para nosotros que en un futuro tu credencial de elector te la dé gobernación. ¿Tú cuánta gente crees que va a tener acceso a tener una credencial? Entonces, ojo, o sea, si ya les toca renovarla, ahorita es cuando. No dejen que se les venza. Entonces, imagínate, esta es una amenaza para todos y es una amenaza porque no es una batalla del presidente contra el INE, es una batalla con la historia y con la libertad que hoy tenemos todos los mexicanos al vivir en un sistema democrático. Entonces, por eso
mi invitación siempre a toda la gente, pónganle atención a este tema. Aunque Pónganle digan de que no atención, me gusta no, la sí. política, Sí. nunca me meto en este, sí métanse. Sí métanse y sí involúcrense con este tema. Totalmente. Indira. Pues la explicación técnica de Lorena va en la misma dirección. O sea, al final del día, eso ha sido una lucha histórica por la democracia y la libertad, que muchas de las nuevas generaciones quizá no estén tan cercanas a estas historias, pero construir una institución, un Estado de Derecho ha sido de verdad, o ha implicado movilización social importante y trascendental para el país. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es esta miopía que genera el presidente, que desde las mañaneras está insistiendo en que esto es para combatir la corrupción o para combatir un mal uso del dinero que se destina a el Instituto Nacional Electoral, cosa que no es cierta. Al final del día, todas las instituciones viven de un presupuesto público que se tiene que ejercer. Todas, absolutamente todas. Y esto en nada tiene que ver con las decisiones que se puedan tomar. Esto es un proceso, vaya, es una institución, tiene reglas como toda institución, pero sí esta miopía del cazacorruptos, que en realidad ni siquiera se investigan o procesan o denuncian, sino más bien es una narrativa de persecución política, porque así se le tiene que ver. Y en el caso de las mujeres que hoy están siendo violentadas, de violencia política en razón de género. Con lo de Norma Piña, Por supuesto, y con lo que le acaba de pasar a Patricia Mercado. También. Entonces, decirlo con todas sus letras, más allá de lo técnico, que podemos estar o no de acuerdo en algunas cosas, sí insistir en que el presidente está criminalizando a esas personas que hoy trabajan, o bueno, que hasta ya no van a trabajar más, pero que está criminalizando y que además está inventando una narrativa basada en la discordia, en la venganza, en el terror para aquellos que pensamos diferente. Y ese es el que se quiere quedar con nuestra decisión, ¿no? Claro. O sea, esto es lo que significa este plan B, no me vengan que la ley es la ley y al diablo con sus instituciones. Sí. Lo ha dicho. Si luego de repente quieren disimular y luego dicen las cosas así, hay que escuchar esas situaciones. Y a los que les es indiferente esto, yo sí recuerdo ese México en el que nuestro voto no contaba y hay que hacerles recordar un poco, pero también hacerles pensar, si quieres vivir en un México que no te hace sentir vulnerable a cada vuelta de la esquina, tienes que proteger tu voto. Definitivamente, simplemente lo decías ahorita y esto es muy importante, saquen su INE ahorita porque al rato si no estás y te comprometes a no sé qué, capaz que no te dan tu INE y si no tienes INE no existes, ¿verdad? No, es que entonces es grave esto. Muy grave y ese plan B, bueno, es no me vengan que la ley es la ley. ¿Cuál guardar la Constitución? Hacerla guardar, claro que no. Y no es nada más una inocentada, no, tienen una meta muy clara desde antes de haber sido elegidos. Pero tienen un plan, una ruta crítica muy bien trazada y hay que verla y hay que sentir que sí nos atañe a cada uno de los mexicanos. Totalmente. Y a mí lo que más me llama la atención de todo esto, y lo dije en mi editorial de la semana pasada, es que a ver, el Zócalo está de testigo, ¿sí? El Zócalo está de testigo de un Andrés Manuel en el 2014 diciendo, nos falta democracia, yo la voy a traer, ¿sí? O sea, tú oyes ese discurso, me metí a todos los discursos de antes y dije, no puede ser. O sea, tú ves a un activista, no hay acarreados con frutsis y tortas bajo el brazo, se ve que la gente está en ebullición de la democracia, y era un activista pro-democrático. Entonces yo sí me cuestiono, ¿era nada más para llegar al fin en donde está ahorita? Porque no puede ser un cambio tan radical de ser pro-democrático a ser cuasi autoritario. Entonces tú ves ahorita el 2023, el Zócalo está de testigo con Beatriz Pajés, José Ramón Cosío, los ciudadanos pidiéndole democracia a los jueces que les ayuden porque nos tiene cooptados el presidente de la República.
Entonces, es todo un juego que dices tú. El testigo es el Zócalo. Si el Zócalo hablara, diría, no es el Andrés Manuel de ayer, pero todo ese camino recorrido lo utilizaste. Y tan lo utilizó que sus consejeros más allegados no están con él. Ya no están con él. Son corcholatas y floreros. Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, que están, María Delgado, pro plan B, ¿verdad? Dime, ¿quién de los que estaba junto con él está pro plan B? Nadie. Y también unos morenistas. O sea, entonces aquí esa cuestión se me hace... El Congreso. Se me hace una cuestión muy delicada. Se han quedado con gente que solo está ahí para decir que sí. Que sí. Y gente que está muy convencida todavía, porque a mí me escribieron algunos trolls por ahí cuando puse mi foto que fui a la marcha aquí en Monterrey. ¿Y qué te pusieron? Pues me dijeron que estaban decepcionados de mí. O lo que sea. Yo lo único que contesté es que siempre voy a defender nuestro derecho a disentir. Totalmente. Y esto es la votación, ¿no? Claro. Y por eso vimos en la marcha gente de toda inclinación política, claro. Pero que la primer idea para siempre es la democracia, ¿no? El derecho al voto, a la voz, así. Y resulta que a mí me parece, y este es el compromiso que yo siempre he sentido, es, si yo voy a votar por uno, voy a ser la primera en estarlo observando, es mi responsabilidad, claro, de que cumpla, y de que no se vaya como chiva pa'l monte, sí, que resulta que esto es lo que ha pasado, y que no hay quien le diga, hasta aquí llegaste, no nos estás cumpliendo, tienes que cumplir con lo que prometiste, con la democracia, que siempre exigía que el voto valiera, sí, y no sé qué. Y ahorita se dejan engañar muy fácil con esto de que no vamos a desaparecer el INE, no. Pero o sea, iba a estar otra cosa que me dijeron, es que decepción que no estás informada. Y yo, pues es que depende de dónde sacamos cada quien nuestra información. Porque si no es la desaparición del INE, porque pues como tal no va a desaparecer el INE. Pero sí es la pulverización de la institución para que esté... Es un secuestro ciudadano. No quiero decir de adorno, pero pues sí, con muy pocas facultades, manejado desde fuera, no manejado con libertad, manejado con sesgos, manejado a favor de un partido, manejado a favor de un régimen, y ahí es donde está el peligro para el país. Oye, en este clavado que me eché los videos, me encontré con el del INE, cuando ganó AMLO, en el 2018. De Lorenzo Córdoba, y lo puse en el editorial, de Lorenzo Córdoba diciendo democráticamente se hizo, y dándole el sí a AMLO. Entonces, a ver, como dices tú, ahorita pero no fue el INE. No, a lo que voy es que la gente todavía en ese momento tenía la certeza de que su voto valía, su decisión cuenta y se respeta. Sumaba 1 más 1 más 1 más 1. Pero yo lo saco a colación porque tenemos a un AMLO ahorita diciendo que el INE no lo ayudó. No lo ayudó. Simplemente te ayudó, te puso la democracia, el proceso, ¿verdad? O sea, es el proceso. El INE no ayuda a ninguna persona, el INE es imparcial. Y es lo deseable, o sea, exactamente. Eso es como debe ser, independiente el INE, con su propia agenda, vigilando que la democracia, apolítico, vigilando que la democracia y los procesos se den y se respeten, independientemente a quién resulte que favorece el proceso electoral. ¿Qué viene después? Ustedes que son legisladores, o sea, que están ahí en medio de... Sí, hay que decirle a la audiencia que ya ingresamos una acción de inconstitucionalidad, al menos el bloque de contención, que hay que hacer una exigencia social sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque son quienes van a tomar la última palabra sobre esta acción de inconstitucionalidad, que por eso ha habido una presión mediática y violencia política en razón de género contra la ministra presidenta Norma Piña. Hay que decirlo por la así. amenaza de muerte en redes sociales, ¿no? Así es. Entonces, sí tenemos que hacer eco de lo que sí es posible. Y hoy que es posible, que si usted se mete ahí a buscar Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a encontrar todos los datos de cada ministro y ministra para poder hacer esa exigencia. Si tiene el amigo que los conozca, pues haga su labor de encararse con ellos y ellas, porque en su responsabilidad va a estar que se determinen algunas decisiones sobre esta acción de inconstitucionalidad. Pero yo voy a insistir 3 cosas. La primera es que el luchador social ha muerto.
Andrés Manuel Sí. López Obrador, Sí. este luchador social de izquierda que estaba a favor de la democracia y la libertad, ha muerto. La segunda es que está utilizando el poder para la persecución política de quienes pensamos distinto. Y tercero, que esperamos que esta ciudadanía que se vistió de rosa, de ningún otro color más que de rosa, como código magenta, que esta ciudadanía haga la suficiente presión. Ya vimos que sí podemos, Sí. ya vimos que nos concentramos y que lo único que tenemos es que hacer es que romper el silencio sin miedo, porque obviamente un hombre que ha salido de la perspectiva de lo que significa servir a un país y que tiene desvaríos emocionales, solamente se le confronta así, colectivamente y sin miedo. Es mejor que cualquier partido político opositor. O sea, el La ciudadano. ciudadanía, claro, Sí, sí. Claro, porque esta agenda, ayer teníamos una reunión con vecinos de una zona de aquí de Monterrey y me decían ellos, es que ¿qué está haciendo la oposición para defender al INE? Le digo, es que la oposición ya hizo lo que tenía que hacer, con su voto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que sigue es que ustedes nos apoyen a darle seguimiento, porque esa presión que tenemos que hacer a la Suprema Corte, a cada uno de los ministros, no es un tema de partidos y no es una responsabilidad nada más de partidos y de políticos, es una responsabilidad de cada mexicano. Cada mexicano. Eso es muy o sea, cuando el importante. himno te dice un soldado en cada hijo, te dio, este es el esa. momento en el que todos tenemos que ser soldados de la defensa de la democracia. Totalmente. ¿Conclusiones? Hay que escribirles a los ministros, está muy bien, pero ¿cómo? Porque a la ministra le escribieron y le han de escribir todos los días desde que salió. Es el cómo, pienso yo que las redes luego nos confunden un poco porque nos empoderan y entonces vienen estas amenazas. Haz lo que yo quiero ¿verdad? Y ahí es el cómo, es para de verdad tener esta conversación o penetrar en las conciencias de los ministros, que sí hay que tener fe de que sí piensen que la ley es la ley, ojalá, pues la agresión no funciona, ya lo hemos hablado, no funciona para un diálogo, ¿no? Entonces hay que escribir con algo bueno que decir, o sea, una propuesta buena que sea irrefutable, pero sin violentar a nadie, aunque piense distinto a nosotros. Y desenmascarar, con el video de Santiago Krill también lo vemos, o sea, desenmascarar ese storytelling que trae el presidente. Uh-huh. O sea, este video de Santiago Krill, quitándose de todo lo que es, diciendo tal cual que había sido su abogado pro bono, que lo dejó entrar a su casa, que él ve de dónde sacó el dinero y que de dónde sacó el dinero Andrés Manuel estos 12 años. O sea, todo eso ayuda a la democracia, porque tú ves y dices, pues me está quitando la venda de los ojos de lo que está diciendo en las mañaneras todos los días el presidente. Entonces, ese tipo de cosas no las tiene que ser un Santiago Krill, que qué bueno que lo hizo, también lo puede hacer un ciudadano a pie, de otra forma, ¿no? Para poder llegar a desenmascarar eso que decimos, es un cuento que nos están contando, o sea, no sé ni de dónde sale, es así como, pero ya lo hilaron. Fue tan astuto el presidente que desde el 2018 que ganó dijo, voy a tener una mañanera todos los días, a esta hora. Él marca la agenda. No hay un día que no hablen de él, todo el tiempo. Entonces, él pone la agenda, lo que significaba agenda setting antes, lo pone Andrés Manuel y nos tiene todos los mexicanos. Y ya muchos no, ¿verdad? Ya muchos ya, pero los que no han parado antena por frutsis y tortas o lo que sea, pues hay que pararla porque eso les va a afectar. A lo mejor ahorita no, porque están recibiendo a lo mejor mensualidad, no mensualidades, sino con los programas sociales, pero el día de mañana eso les va a afectar, lo que no ven ahorita, ¿no? Pues es lo curioso, ¿qué tiene que pasar para que te afecte? O sea, ¿cuántos medicamentos más tienen que faltar? ¿Cuántas veces tiene que hablar horrible sobre las mujeres o ignorar la situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, no lo sé, y ahí es donde me preocupa mucho porque hay una fórmula que sucede que viene, bueno, los que somos comunicólogas sabemos que hay una fórmula de la comunicación política muy efectiva que viene desde
pues al menos desde Hitler, ¿no? La Sí. propaganda y el manejo de propaganda y la penetración en la imaginación de cada individuo y colectiva. Y creo que si algo se puede decir de este presidente es que ha sabido hacerlo. Esta penetración y ¿qué te voy a decir? Sí, o sea, se ha arraigado en la imaginación de muchos que no se dan cuenta que cuando reciben 3,000 pesos o yo no sé, le han desaparecido el seguro popular y un seguro sin medicamentos y que los 3,000 pesos no va a alcanzar ni para llegar al hospital, ¿no? O sea, pero ahí en esta población que sabe vivir al día, pues así seguimos, ¿no? Estaremos atentos a lo que diga la Suprema Corte y lo que decida la Suprema Corte en estos próximos días. Gracias. Es un tema local, pero también un tema a nivel nacional. Ahorita con Tesla en el mapa se viene todo el foco a Nuevo León. Y aquí lo que hay que poner sobre la mesa es, sí, mucho Tesla. Y sí, una inversión de 4,500 millones de dólares que nos va a hacer más prósperos y generar mano de obra, etcétera. Pero, ¿y todo lo que pasa en Nuevo León? Porque yo veo un gobernador enfocado en un storytelling de Tesla, de cómo le pondría el segundo hijo, todavía ni nace la primera hija, y ya le está poniendo Samuel León Guiñac, porque hasta la Liga MX ya le preguntan a Elon que si va a ser tigre o rayado. Entonces, aquí la cosa es una conversación superflua de unos líderes que se supone que es nuestro líder y están enfocados en algo que es hueco para redes sociales y porque a lo mejor así son ellos y le toman importancia a eso, pero ¿y la contaminación? ¿Y el transporte? ¿Y la inseguridad? Ahora sí que, ¿dónde está el Tesla, pa? ¿O dónde está todo lo demás, pa? ¿Verdad? Entonces, bueno, a ver, Sofía, ¿tú qué piensas de esto? A mí me da mucho orgullo saber que Nuevo León brilla tanto en el mundo. Sí, es una construcción que viene de fines del siglo XIX. Ahí voy con lo histórico otra vez. Pero es lo padre. Sí, nos encanta esa parte, tuya. Viene del siglo XIX a la vuelta del XX, ¿no? Ahí empieza esta etapa de Nuevo León que es muy bella. Hoy nos tiene la ciudad tan moderna, tan pujante, eso lo sabemos, pero que ha traído muchos problemas también, ¿no? Entonces, lo que sucede de entonces ahora es que en estos pocos años, estas pocas décadas, 113 años, más o menos 120 años, la ciudad ha aumentado más de 8,000% su población. O sea, Monterrey era una ciudad muy pequeña que tenía mucha agua. Y la industria nos trajo por fin este progreso que siempre habíamos buscado por cientos de años y lo trajo, pero nos trajo problemas también. Y ahora sí preocupa que se hable de Tesla, me da gusto porque Nuevo León brilla, claro que sí, pero hay que solucionar los problemas, ¿no? Ahorita el más inmediato es el agua. El agua. Y yo hasta ahorita, la conversación es, va a haber tantos empleos, está muy bien, pero esto es lo que le ha pasado a Nuevo León todas estas décadas, es que el éxito le ha traído el problema de la migración, gente que quiere trabajar y está muy bien, pero sin dar la solución a los problemas de infraestructura. No vemos estrategia, ¿no? O sea, yo creo, como dices tú, Sofía, en esa parte, ¿dónde está la estrategia? Estamos enfocados en mucho red social, le compré un Tesla a Mariana, le voy a poner a mi hijo no sé qué, pero a ver, no estamos viendo ni estrategias ni en lo de la fiscalía, por así decirlo. Entonces, ustedes que están en ese rubro, a ver, Indira, ¿tú qué nos puedes decir de esa parte? Bueno, primero reconocer que el sector privado siempre ha sido tradicionalmente un sector que impulsa la innovación, que impulsa la inversión, que no por nada somos el epicentro de la economía mexicana. Esta inversión viene a refrendar lo que realmente somos y hemos sido, pero que definitivamente las preguntas alrededor están sobre las decisiones que los políticos, tanto locales y federales, van a tomar a partir de la mega inversión. ¿Esto qué quiere decir? Tiene implicaciones desde ambientales, económicas y sociales.
¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente de un impacto nacional, sino global. Esta industria no es la misma industria de Ford hace muchos años, no es la misma industria de de la industria automotriz tradicional, sino están generando a nivel global una serie de ecosistemas que están impactando directamente en que el futuro es eléctrico. Entonces hablamos de reciclaje de baterías, de automatización, de infraestructura, de la puerta abierta al hidrógeno y de otros sinfín de factores, que en definitiva al Estado lo que le corresponde es facilitar y acompañar una serie de tomas de decisiones que nadie va a poder detener. Tan es así que ni siquiera el presidente, cuando hizo esta polémica de si se queda en México, que si se queda en Nuevo León o se va, pues no la pudo detener porque es una decisión que lleva análisis, tiempo, estrategia. Entonces, el hombre más rico en este momento del planeta decidió por este lugar. Ahora bien, los cuestionamientos son los más válidos y no son sobre si el Inge va a ser tigre o rayado, ¿no? Que los memes también están buenísimos, ¿no? Y los chuis. Y los chuis y todo, o sea, no son sobre eso, no son tampoco qué nombres les vamos a poner a los niños y niñas del futuro, sino más bien es sobre el estudio de impacto ambiental, cómo lo vamos a hacer con las casas, con el transporte, cómo vamos a acompañar este ecosistema con las MIPYMES que existen en Nuevo León y que normalmente luego se ven desplazadas por estas grandes industrias. Entonces sí, los cuestionamientos son muy válidos y hay que exigirle tanto al gobierno del estado de Nuevo León, a Santa Catarina, al municipio de Santa Catarina, como al gobierno federal, qué es lo que sigue. Y qué es lo que sigue no en función de la mega inversión. Eso nos queda claro que son decisiones de Elon Musk y de Tesla. Nada más. Nadie se tiene por qué meter en eso. Ya está demostrado que la polémica era totalmente innecesaria, pero sí, ¿qué va a pasar con esta serie de cuestionamientos? Sí, sobre todo porque, digo, como Indira empezó, hay que reconocer el esfuerzo que se hizo para traer esta mega inversión y es un acierto del gobierno del estado y del gobierno de la república y de la industria privada que todos se pusieron de acuerdo para hacer una oferta atractiva para que esta empresa viniera para acá. Y es un trabajo de muchos años porque, como lo decía Sofía ahorita, pues la iniciativa privada de Nuevo León tiene pues todo el siglo trabajando para que la ciudad sea tan atractiva como lo es hoy. Definitivamente hay que felicitarlo, pero a nosotros que nos toca estar de la parte del sector público también es como hay que ponernos al tiro, como decimos comúnmente, ¿verdad? Porque esta ciudad tiene muchos retos que compartimos. Esta zona metropolitana, no nada más Santa Catarina, que es en donde se va a instalar. Hoy vemos, por ejemplo, las zonas de más alta actividad industrial son los polos de la zona metropolitana de Monterrey, o sea, lo que está para el lado de Pesquería y Apodaca y lo que está del otro lado en Santa Catarina y García. Desgraciadamente, y aquí Indira es la experta en este tema, la planeación del desarrollo urbano de toda nuestra zona metropolitana no ha sido coordinada a lo largo de los años. Entonces hoy tienes gente que vive en García que va a trabajar hasta Pesquería todos los días y tienes gente que vive en Guadalupe que se traslada hasta un Suazua, un Ciénega, un El Carmen a trabajar y que son personas que todos los días tienen que invertir 3 o 4 horas arriba de un camión, más las horas que pasan esperando ese camión. Entonces, sí, no, bueno, las filas kilométricas. Entonces, ¿no? Cuando va a venir una empresa de este calado, de esta magnitud, lo que los servidores públicos tenemos que asegurarnos, y tenemos, ojo que lo estoy hablando en plural y me estoy metiendo en esa conversación, es ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a coordinar el desarrollo de todo este proyecto, porque no es una decisión ni una planeación que nada más tenga que hacer una autoridad o un nivel de gobierno. Es un trabajo que tenemos que hacer todos, porque si no, una noticia que es muy buena, que es la llegada de una empresa, se puede convertir en una catástrofe para la ciudad. Y no esperamos eso, al contrario. Esperamos que obviamente haya mucha derrama económica, que no nada más sea para el sector industrial, que sea una derrama económica que pueda apoyar a toda la pirámide de la economía, que se beneficie desde el más rico hasta el más pobre, y que esto pueda ser un motor de crecimiento todavía más para Nuevo León y no una piedrita en el engrane de Nuevo León, porque sí, lo decían ahorita, tenemos retos muy importantes como el fenómeno migratorio. Hay mucha gente aquí que está en ruta a Estados Unidos o que ya se decidió quedar a Estados Unidos, tanto del resto de la República como de América Latina y otros países que están migrando a través de Nuevo León. Y Nuevo León ya tiene una infraestructura insuficiente para todos los que somos. Es insuficiente. Aquí tú metes tu cuchara porque tú, Indira, eres la experta en ese tema.
pero tenemos una infraestructura insuficiente, tanto en la prestación de servicios como el agua, como el drenaje La sanitario, luz, la red de agua todo. tratada, que aunque Tesla va a utilizar agua tratada, no tenemos suficiente red de agua tratada para mandársela hasta allá para que la use. La red de transporte público, la red inclusive para el automóvil o de movilidad no motorizada, no la tenemos. Entonces tenemos que hacer una planeación de aquí a que empiecen a construir esta planta y a que empiece ya a elaborar esta planta para que sea de verdad un beneficio y no un problema. Totalmente. Yo lo veo, totalmente. ¿sabes? Como alguien que se saca la lotería y que es tan No tanto. sabe qué hacer con el dinero. Sí, ¿y ahora qué? Porque además, Huicho Domínguez. porque además nos Sí, rebasó. sí, sí. Nos rebasó. O sea, por eso yo siempre digo, la tecnología no se va a esperar. Quienes hacen la tecnología no van a esperarnos, a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que confronta es una realidad de choque o de electroshock, En este que caso. puede ser o una gran oportunidad o la peor oportunidad que pudo haber pasado. Entonces, sí debe de haber una corresponsabilidad en tomarnos esto muy en serio. No, y ¿No? más allá de los reels que suben a Instagram y toda esta cuestión de red social, que está bien, que es el marketing, y siempre ha sido la bandera, por ser Mariana y Samuel, está bien, pero que no nada más se enfoquen, o sea, esperemos que no nada más sea ese el tiempo dedicado a este tipo de noticia, ¿verdad? Porque parece ser que nada más están dedicando a hacer stories de que si compraron el carro, que si Mariana llevó a Elon Musk a dar un tour y se sorprendió con Bed Bath & Beyond y que le preguntó, ¿y Target y Tesla? Nada más faltan esos dos. O sea, sí, y luego Samuel, le voy a poner Samuelón, o sea, sí, qué risa, jajaja, pero a ver, como dicen ustedes, vamos a ver las cosas serias y la estrategia, espero que estén en un war room viendo cómo van a mapear todo esto, ¿no? Sí, porque se viene la abundancia, ¿no? Y ahora hay que administrar la abundancia, como estuvo de moda un tiempo. Pero creo que ahorita, en esta época que entendemos un poco más y que nos debemos dirigir un poco más hacia el humanismo, administrar la abundancia quiere decir asegurar la calidad de vida. Sí. Y esa es la gente que vive en la periferia, que tiene que cruzar tanto tiempo y gasta tanto tiempo y que luego llegan y no tienen agua. Sí, no. Tenemos que, sí, aprovechar este tiempo con un plan que asegure todas estas cosas y aire limpio también, ¿no? Sí, y porque transporte público también. Puedes tener a un Elon Musk muy contento, pero al ciudadano tal vez no lo Infeliz. tienes infeliz.